Hola, bienvenidos a mi canal Entre Textos. En este vídeo vamos a ver los mecanismos de cohesión. Para trabajar los mecanismos de cohesión vamos a recordar brevemente que los textos se componen de varios mecanismos. Por una parte, la coherencia, es decir, el sentido global del texto, que las ideas estén organizadas de tal manera que tengan sentido y que haya una progresión temática lógica. La cohesión, es decir, la unión o la relación entre los elementos de la lengua que el emisor selecciona para tener un texto coherente y poder llevar a cabo su intencionalidad comunicativa. Y por último, la adecuación, que es cómo ese texto se amolda a la situación comunicativa. Por lo tanto, dentro de los mecanismos textuales, en este vídeo nos vamos a centrar en los mecanismos de cohesión. Evidentemente, estos mecanismos están íntimamente unidos, es decir, los mecanismos de cohesión son los que van a proporcionar coherencia al texto y la coherencia del texto se verá influida por los mecanismos de cohesión. Los elementos más habituales dentro de los mecanismos de cohesión son las referencias e implicaturas, las sustituciones, las repeticiones y las deixis. Si tuviéramos, por ejemplo, en este caso, vemos un texto expositivo argumentativo, un artículo de opinión, y tuviéramos que señalizar los mecanismos de cohesión presentes, pues en este caso he señalizado en color verde las repeticiones. Por ejemplo, la palabra doméstico, que veremos posteriormente, veremos más delimitadamente. Las referencias las he puesto en color amarillo, y de esta manera, cuando tengo un texto completo, veo cómo ese texto está lleno de este tipo de mecanismos. Podemos ver cómo esos mecanismos de cohesión están presentes a lo largo del texto y, por lo tanto, ayudan a que el texto sea coherente. No obstante, vamos a ver cada uno de estos mecanismos de cohesión de forma individual. En primer lugar, las referencias. Una referencia es una palabra que se refiere a otra palabra. Dentro del texto. Por lo tanto, las dos palabras, las palabras que hacen referencia una a la otra, una palabra que se refiere a otra, esas palabras suelen estar, deben estar, para que sean endocéntricas, las dos dentro del mismo texto. Mientras que las exocéntricas, también llamadas implicaturas, son palabras que es una palabra que hace referencia a una realidad extratextual, pero que el receptor comprende porque hay una cosmovisión común entre los interlocutores. En el caso de las referencias endocéntricas, es decir, aquellas que están ambas palabras dentro del texto, pueden ser anafóricas o catafóricas. Anafórica significa que una palabra se refiere a una palabra, a una realidad, cuyo signo lingüístico, el signo lingüístico se refiere a esa realidad, está dentro del texto y ha sido escrito anteriormente, teniendo en cuenta el desarrollo del texto en castellano, que va de izquierda a derecha, la palabra a la que se hace referencia ha sido escrita más a la izquierda anteriormente. Esas serían las referencias anafóricas. Por ejemplo, en este ejemplo del texto que mostré anteriormente, tenemos este enunciado: niños maltratados ante la indiferencia de los vecinos, pero la frialdad social se diría que va en aumento. Vemos cómo frialdad social hace referencia a esa indiferencia de la que hablaba anteriormente. No es una sustitución, porque frialdad social no mantiene una relación mediante semas, o sea, de sinonimia, de hiperonimia, con la palabra indiferencia, pero sí hay una relación de ideas entre frialdad social e indiferencia dentro de este texto. Las relaciones, las referencias catafóricas, teniendo en cuenta la dirección del texto en castellano que va de izquierda a derecha, es que una palabra anuncia, tiene referencia con otra que va a surgir
posteriormente, es decir, más hacia la derecha. Es el caso, por ejemplo, de este ejemplo que viene en el texto que mostré anteriormente. El otro día coincidieron estas dos historias y a continuación voy a hablar de las dos historias. Un hombre de 56 años y luego, posteriormente, otra de las dos historias que me está anunciando. O sea, este 2 me está haciendo referencia a dos cosas que voy a nombrar posteriormente. Es una referencia catafórica. Por otra parte, las implicaturas, como dije anteriormente, son referencias a realidades extratextuales, realidades que están fuera del texto, que están, por decir una manera, en la mente del receptor. Este ejemplo del texto: nos espantamos por la matanza de la lejana Gaza, y sin duda hay que hacerlo. Es importante saber que en el momento en que se escribe este texto se acaba de sufrir un enfrentamiento entre Israel y Palestina, y el emisor, que sabe que el receptor está al día de la actualidad y que en ese momento acaba de suceder este tema de la matanza, es decir, que ha habido un ataque de Israel con respecto a Palestina, pues ya da por sentado que no necesita explicar en qué consiste esa matanza, por la que todo el mundo se espanta, según el emisor, puesto que ya el receptor sabe de lo que está hablando. Eso sería una referencia exocéntrica o una implicatura, una referencia a una idea, la matanza, que está fuera del texto. El siguiente elemento de cohesión son las sustituciones. Este es un elemento de cohesión que conocemos desde muy pequeños, es sustituir una palabra por otra para no repetirlas. Pero estas sustituciones se dan bajo una relación semántica, una combinación de semas entre las dos palabras que se van a utilizar, es decir, entre la palabra sustituida y la palabra sustituta. En primer lugar, por ejemplo, la sustitución más habitual y la primera que aprendemos es la sustitución por sinonimia, es decir, no repetir un determinado signo lingüístico a favor de un sinónimo, es decir, a favor de un signo lingüístico parecido o similar en cuanto a su significado, es decir, un signo lingüístico con el que comparte la mayor parte de sus semas. Siempre va a haber alguna distinción, nunca hay dos signos lingüísticos con el 100% de sus semas iguales, puesto que iría en contra de la idea de economía del lenguaje. Podemos encontrarnos, en este caso, el verbo murió sustituido por falleció, cuya diferencia radica en la variante diastrática utilizada en cada caso. Murió sería una variante más coloquial, mientras que falleció ya tiene una variante coloquial alta, más culta. El caso de la hiperonimia y la hiponimia, para entenderlo, tenemos que partir de la idea de campo semántico. Un campo semántico es un paradigma compuesto por palabras con semas comunes, pero principalmente con un sema común. Por ejemplo, el campo semántico de las flores estaría compuesto por signos lingüísticos como margarita, rosa, narciso, etc. Es decir, palabras que designan flores. Por lo tanto, dentro de cada campo semántico, el signo lingüístico que da nombre al paradigma, en este caso sería el paradigma de las flores, este signo lingüístico, esta palabra, sería el hiperónimo. Es decir, la palabra que envuelve al resto de las palabras, la palabra que contiene los semas que el resto de las palabras tienen en común. Y cada uno de los elementos que componen ese paradigma son los hipónimos. Por lo tanto, una vez que hemos recordado el campo semántico
y los elementos que los componen, podemos ver cómo una sustitución puede ser por hiperonimia, es decir, el hiperónimo sustituye a un hipónimo, o por hiponimia, a la inversa, el hipónimo sustituye al hiperónimo. Aquí tenemos dos ejemplos también del texto que expuse anteriormente. Al entrar en la casa encontraron indicios de consumo de estupefacientes. La pesadilla de la droga parece estar volviendo. Es interesante como estupefacientes sería el hiperónimo de droga. Para no repetir la palabra estupefaciente, luego utiliza la palabra droga, que sería uno de los hipónimos incluidos dentro del campo semántico de los estupefacientes. Por otra parte, hay otro ejemplo en el que el hipónimo Inglaterra es sustituido por el hipónimo Gran Bretaña. Gran Bretaña está compuesto por Inglaterra, Irlanda, Escocia. Y hemos cogido un hipónimo, en este caso Inglaterra, que ha sido sustituido por su hiperónimo para no repetir de nuevo la misma palabra. A continuación, podemos ver el caso de las repeticiones. Acabamos de ver un elemento de cohesión que pretende evitar las repeticiones. Sin embargo, ahora vamos a trabajar un elemento de cohesión que consiste precisamente en lo contrario, en repetir una palabra. Normalmente las repeticiones son utilizadas en la oralidad con mucha frecuencia, puesto que como el receptor no puede volver a escuchar lo que ya se ha dicho en el tiempo, mientras no tengamos máquinas del tiempo, pues no es posible, el emisor repite determinadas palabras importantes para que el receptor siga manteniendo el eje temático del texto. Por escrito también se utiliza con menos frecuencia, pero también con la misma finalidad. La idea de las repeticiones es mantener la coherencia mediante un hilo temático y una progresión temática, y esa progresión temática suele venir de la mano de las repeticiones de signos lingüísticos relacionados con la temática principal del texto. En este caso, el texto del que hablamos habla sobre la soledad que tenemos con respecto a las personas que viven muy cerca de nosotros. El dolor del vecino se titula. Por lo tanto, es lógico y por lo tanto encontremos repeticiones frecuentes en la palabra doméstico, que se repite en la línea 11, en la línea 21, en la línea 37, o la misma palabra vecino, que está en el título y es la última palabra del texto, y que además se vuelve a repetir en la línea 23 y en la línea 31. También se suelen ver repeticiones con frecuencia en los textos expositivos cuando se utilizan tecnicismos. Imaginemos que estamos escribiendo un texto expositivo de química y voy a hablar de un compuesto químico. A ese compuesto químico lo nombraré siempre por su nombre. No puedo cambiar el nombre de ese compuesto químico, puesto que ya no se producirían los efectos que estoy deseando demostrar que se producen, por ejemplo, en una tesis o en un trabajo. Es decir, determinadas palabras técnicas deben ser repetidas todas las veces necesarias para mantener la coherencia gracias precisamente a la tecnificación del texto. Por último, dentro de uno de los elementos más comunes dentro de la cohesión son las deixis. Las deixis son señalizaciones, indicaciones que nos remiten a lugares, tiempos, personas o modos. Estas son las más habituales, las deixis más habituales. En este texto, por ejemplo, tenemos deixis locales cuando nombra España, Inglaterra, Gaza o Alicante, en varios de los argumentos y posturas que adopta la emisora de este texto. Necesita centrar lo que está diciendo en determinadas zonas, porque de hecho a veces establece analogías, por ejemplo, entre España e Inglaterra, en un determinado momento. Es decir, es importante que
clarifique dónde suceden los hechos que ella está narrando. Los narra puesto que son argumentos de ejemplificación, son argumentos de experiencia personal en este caso, y normalmente en ese tipo de argumentos subyace una calidad narrativa. También es importante a veces señalar el momento en el que suceden las acciones. 2018, medio siglo o las 7:30. Este último caso, por ejemplo, es un argumento en el que explica lo que le sucede a un bebé y la hora en la que ese bebé se encuentra en la calle solo, pues resulta muy relevante. A veces personales, mediante algunos pronombres como los descubrieron, no lo vieron, indican, es una deixis, aparte de una referencia a sustitución prononímica, también hace una deixis personal para indicar los ejecutores o las personas implicadas en un determinado hecho. Y por último, modales, es decir, señalizaciones sobre cómo suceden las situaciones. Lluvioso y helador para ese bebé que pulula solo a las 7:30 de la mañana, o solos con discreción para hablar sobre esas tristes muertes de personas que nadie detecta su presencia o su ausencia. Bueno, y estos son los elementos de cohesión más habituales que vamos a encontrar en todo tipo de textos. Aquí hemos puesto de ejemplo un texto expositivo argumentativo, pero se encuentran en cualquier texto, tanto literario como no literario. Y bien, hay otros mecanismos de cohesión que se trabajan dentro del plano léxico-semántico o morfosintáctico, que no están incluidos en este vídeo, pero que sí vendrán en otros vídeos en los que profundizaré en algunos aspectos, tanto del plano léxico-semántico como del plano morfosintáctico. Pero con respecto a los mecanismos del nivel pragmático más habituales, estos son los necesarios.